Hemos llegado al final de una semana muy interesante, una semana en la que hemos aprendido dos expresiones en hebreo, pero que tienen que ver con el tema de toda la semana, cuando te convirtieres con todo tu corazón. Hoy vamos a hacer un breve resumen y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla, que nos ha acompañado durante la semana, que también nos va a ayudar con este resumen a fin de que pueda quedar estas verdades lo mejor explicadas, expresadas y también grabadas en el corazón. Pero para eso vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Bondadoso Padre, durante esta semana hemos aprendido que tu amor es infinito. Tu amor, oh Dios, es tan grande que tú mismo produces todo aquello que necesitas que se dé en nuestro corazón, y todo lo que necesitamos nosotros es volvernos a ti de todo corazón. Gracias por eso, Padre, y gracias por tu misericordia con nuestras vidas. Oramos para que hoy podamos aplicar estas lecciones a nosotros, a nuestra vida, a nuestra experiencia de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la vida cristiana, pastor, resulta que pasamos por muchos desafíos, y durante esta semana hemos aprendido que este llamado a arrepentirse, si bien podemos extenderlo a aquellos que no conocen a Jesús, también se le extendía al pueblo de Israel por las desviaciones que a veces cometían, y nosotros no estamos exentos de eso. A propósito de eso, en Palabras de Vida del Gran Maestro aparece una cita que en lo personal me causó un poco de sorpresa, en el sentido, bueno, ya explicaré el sentido, pero cuando uno la lee, uno se hace una pregunta, y la expresión dice así, y aparece en nuestra lección: en cada paso que demos en la vida cristiana se profundizará nuestro arrepentimiento. Y lo que me causó algo de sorpresa, pastor, es que si nosotros llegamos a Jesús porque nos arrepentimos, y eso ya cambia nuestra vida, y ahí comenzamos una vida nueva, ¿qué significa profundizar en nuestro arrepentimiento si hemos aprendido que es volvernos, sentir este dolor por el pecado? ¿Por qué profundizar nuestro arrepentimiento? Precisamente por esa razón, tomemos esa frase, sentir dolor por el pecado. ¿Realmente sentimos dolor por el pecado? Bueno, gran pregunta. Porque hemos visto que muchas veces más bien son las consecuencias de nuestros pecados los que nos hacen que andemos ahí tristes o preocupados, y no en sí el pecado en sí mismo. Que David entendió esto cuando en el Salmo 51 él dice: contra ti he pecado. Y bueno, cuando David dice, reconoce que el pecado al final es contra Dios. Al final el pecado no es ni siquiera contra mi prójimo, es contra Dios, porque Él es el Creador, y Jesús quien cargó todos los pecados cometidos. Y por esa razón el arrepentimiento es algo que se profundiza, porque vamos viendo en una nueva dimensión el amor de Dios, cómo Él cargó nuestros pecados. De hecho, aquí en la lección tenemos una declaración del profeta Ezequiel, capítulo 36 y el versículo 31. Yo creo que vamos a leer esta declaración, y me gustaría, hermano Gerson, también complementarlo con lo que dice Zacarías, capítulo 12 y el versículo 10. Yo voy a compartir lo que dice Ezequiel 36, 31. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y sus malas acciones. En versión Dios habla hoy. Pero veamos qué dice Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. Y dice así: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Tremendo texto mesiánico, pastor. Es correcto. Y notemos ahí, dice: mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Wow. Yo he tenido la oportunidad de ir lastimosamente, a funerales de padres que han tenido que enterrar a sus hijos, y es algo terrible. Es algo realmente doloroso. No podemos ni siquiera imaginar ni quisiéramos pasar por esa situación. Ahora, aquí Dios está diciendo, noten esto: cuando recibamos el Espíritu Santo de Dios, realmente vamos a lamentarnos por nuestros pecados. ¿Cuándo fue la última vez que
que nos dolió lo que hicimos, porque al final eso lastimó a Jesús en la cruz. ¿Cuándo fue la última vez? Por eso es que dice que el arrepentimiento tiene que profundizarse, porque sí, muchas veces decimos, sí, me arrepiento, sí sé que Dios me perdona, pero hay una verdadera conciencia de cómo mis pecados han causado todo este mal, todo este daño sobre Jesús mismo. Y por eso dice espíritu de gracia y de oración, mirarán a quien traspasaron y orarán como se ora por el Hijo unigénito. Y eso solo va a suceder, hermanos Gerson, para profundizar ese arrepentimiento, solo cuando estemos contemplando continuamente la cruz de Cristo Jesús, cuando sepamos lo que ocurrió ahí en la cruz. Es increíble que podemos hablar a veces todo un sermón de la crucifixión de Jesús sin derramar ni una lágrima. Yo no digo que derramar una lágrima es una señal que realmente nos duele, pero hay manifestaciones, tiene que haber manifestaciones externas cuando usted está triste por algo o por alguien. Y cuando nosotros contemplemos a Cristo, yo doy aquí un consejo, una recomendación. ¿Usted quiere que esto se cumpla en su vida? Tome el deseo de toda la gente. Lea los últimos capítulos de la crucifixión de Cristo, lo que llevó a la crucifixión y la crucifixión. Y realmente es imposible leer esos textos sin derramar lágrimas, ya sea en el corazón o en sus mejillas, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es que el arrepentimiento se va profundizando a medida comprendemos más del amor de Dios. Es impresionante, pastor, esta declaración que usted o esta aclaración que usted ha hecho sobre este tema, porque no tendemos a verlo así. Sentimos que hacemos ya las cosas que necesitamos hacer, y eso me lleva justamente a otra pregunta que aparece en nuestra lección. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de creer que mi arrepentimiento es algo meritorio? Que yo digo, bueno, no, si yo estoy arrepentido, me estoy arrepintiendo, estoy cambiando, y por lo tanto, naturalmente, merezco la gracia de Dios en mi vida. Bueno, tal como lo hemos estudiado esta semana, el arrepentimiento es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. O sea, no lo generamos nosotros. Y Hechos capítulo 5 y 31 lo decía bien claro, que Dios daba arrepentimiento a Israel. Así que si es algo que yo recibí, como dice el apóstol Pablo, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No se genera en nosotros. Por eso creo que nunca va a ser meritorio, porque además que el arrepentimiento no es el objeto a ser alcanzado, no es un fin en sí mismo. Recordemos que el objeto a ser alcanzado de la vida cristiana es Jesús. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y es el fin de todo, es el objetivo de todo. Así que creo que cuando comprendemos eso, no vamos a ver el arrepentimiento como algo que nos recomienda ante Dios, aunque muchos podrían equivocarse y decir, miren, vencí esto, dejé este hábito, hice esto, pude abandonar una relación que quería mucho. Bueno, pero al final no hay mérito, porque fue y es Cristo que lo hace en nosotros. De ahí la importancia de profundizar, que ya explicaba usted antes, de profundizar. Y ahora, pastor, quizás para que podamos analizar, como en este resumen, la diferencia entre sentir dolor por las consecuencias y sentir dolor por el pecado, me gustaría presentar el caso de Judas. Todos conocemos el caso de Judas, y Mateo 27 es una palabra muy interesante, porque dice que Judas se arrepintió de lo que había hecho, y después de arrepentirse fue y se suicidó. Pero nosotros entendemos desde nuestra perspectiva privilegiada, podemos decir, porque vemos un poco el escenario desde afuera, que ese no fue arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que tener claro la importancia de esta diferencia entre lo que le pasó a Judas y el verdadero arrepentimiento? Muy bien, yo creo que lo que Judas hizo, mucho de lo que hizo, y voy a decir esto, fueron señales de un arrepentimiento correcto. Mucho de lo que hizo, pero se quedó a medio camino. Ese fue el problema. ¿Saben? Todo, Judas confesó, ahí dice, él llegó a los sacerdotes y les dijo, he pecado entregando sangre inocente, él pues devolvió las monedas, el pago lo devolvió, que
Eso es otra señal de un arrepentimiento verdadero, es que está dispuesto a reparar el daño. Esa es una prueba. Arrepentirse no solo, bueno, perdónenme, no. Arrepentirse es, ok, yo siento dolor por lo que hice y voy a ver cuánto es lo más que yo puedo reparar ese daño que he hecho. Pero hay gente que dice, no, yo me arrepiento, pero no voy a ayudar para reparar el daño. Entonces, ahí no hay arrepentimiento verdadero. Entonces, mucho de lo que Judas hizo fue increíblemente. Iba bien encaminado. Iba encaminado, le dolió, lloró amargamente, pero hubo un gran problema. Hubo un gran problema. Que todo esto, él lo hizo centrado en sí mismo. Wow. Y no fue hacia Jesús. Ahí está el problema de Judas. Si Judas, ahí cuando Jesús le lavó los pies, ahí le hubiera confesado, porque recuerden, Judas confesó, pero confesó al hombre. Sí. Si Judas le hubiera confesado a Jesús y le hubiera dicho, Señor, ¿sabes qué? Ahorita yo ya te vendí, ¿qué hago? Perdóname, pero ¿qué hago? Y Jesús, no sé qué le hubiera dicho, pero allí Judas hubiera encontrado su salvación. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Posteriormente, Pedro se encontró con Jesús. Entonces, cuando el arrepentimiento está conectado con Jesús, Amén. entonces es un arrepentimiento correcto y verdadero. Si el arrepentimiento solo se queda en la parte logística de reparar un daño, de sentir dolor, de demostrar que, bueno, me voy a rasgar la ropa, que estoy arrepentido, voy a dormir en el suelo para que vean que estoy arrepentido. Todo eso tiene su lugar tal vez, pero el problema es si no lo conectamos con Jesús. Si cuando lo conectamos con Jesús, podremos saber entonces que nuestro arrepentimiento está en el lugar correcto. Amén. Porque además, recuerde lo que va a suceder, y se estudió durante esta semana, el Señor Jesús se va a encargar de transformar nuestro corazón. Al final, pastor, este siempre ha sido el deseo de nuestro Dios, tomar nuestro corazón y hacer esa operación que solo Él puede hacer para cambiar todo esto que nos daña y a lo que somos ciegos nosotros, porque realmente somos ciegos a esta realidad del pecado en nosotros mismos, pero Dios puede hacer esa transformación. Le agradecemos mucho, pastor, por estos comentarios y creo que podemos orar pidiéndole al Señor para que nos ayude a profundizar en este arrepentimiento que nos llevará a la vida. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, realmente estamos agradecidos contigo porque Tú has hecho tanto por nosotros. Gracias te damos, oh Padre, porque nos das la oportunidad de reconocer inicialmente nuestros errores, pero en el camino nos das la oportunidad de profundizar en nuestra relación contigo y darnos cuenta, Señor, de cuán malos son nuestros corazones, pero cuánta bondad tienes tú y cuánto poder para restaurarnos a tu imagen. Señor, oramos para que siempre nuestra vida pueda estar orientada hacia Cristo Jesús. Y cuando nos volvemos de las prácticas incorrectas del mundo, del mal, de la perdición, sea para enfocarnos no en una denominación nada más, no en un cargo, no en una actividad, sino que sea para enfocarnos en Cristo Jesús, que es el centro de atención. Gracias porque nos has escuchado. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén.